¿Qué es la verdad? Cuando Pilato hizo esta pregunta, estaba marcando algo interesante alrededor de lo que Mashiach representaba. Recordemos que Pilato fue obligado a examinar a Mashiach con el fin de administrar la justicia romana. Y su encuentro con él revela mucho acerca de esta verdad bíblica. Leamos lo que dice el libro de Yohanan, capítulo 18, del 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Mashiach, a Yahshua, y le dijo: ¿Eres tú el rey de los Yehudim? Yahshua le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso Yehudí? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Yahshua: Mi reino no es de este mundo, y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los Yehudim, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Yahshua: Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los Yehudim y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Yahshua está dejando claro que una de las principales razones por la cual él vino al mundo fue para dar testimonio de la verdad. Y su declaración es muy clara: todo el mundo que es de la verdad escucha mi voz. El tema de Yahshua dando testimonio sobre la verdad y nuestra responsabilidad de qué hacer con esta verdad se desarrolla a partir de Mateo capítulo 12, 14 al 21. Él es muy incisivo al advertirle a los seguidores que no le dieran conocer mucho, pues él tenía una misión que debía ser completada. Y esta asignación involucraba el tema principal de la verdad como un estándar para la justicia. Así que Yahshua tuvo que tomar la verdad y la justicia hacia la victoria. La justicia de la victoria, que nos habla Mateo 12, significa una decisión de un juez. El juicio, en este caso, denota la idea expresada de dar un veredicto, de una sentencia, de una decisión en medio de una batalla. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿qué nivel de victoria se da a entender a través de este texto? Este concepto se utiliza solamente 4 veces en toda la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento para algunos, y es que aparece, por ejemplo, en 1 Corintios 15, donde nos da una idea del impacto que tiene esta palabra de justicia. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Ahí está la palabra otra vez, victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de Yahshua HaMashiach. Es obvio, mis amados, que la misión de Yahshua es llevar justicia a la victoria total, completarla, no dejarla a medias. Y nosotros tenemos acceso a la corte celestial en Él. Cuando Él se refiere a esta tarea que Él vino a cumplir, cita, por ejemplo, también el libro del profeta Yesaya, y vamos a leerlo precisamente en el capítulo 42, verso del 1 al 4, donde dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi ruaj, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará
hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Aquí el verso 3 es muy interesante porque dice, por medio de la verdad traerá justicia. Y la palabra hebrea para justicia precisamente es la palabra mishpah. Y la palabra hebrea para verdad es la palabra emet. Y la definición en este contexto que nos lleva a ver lo que dice la Brit Hadashah con respecto a la justicia, nos está hablando entonces de una decisión administrativa o una sentencia judicial. Eso es lo que significa justicia. Para vencer por completo al enemigo. Eso es justicia. Vencer por completo al enemigo. En el contexto de la Tanaj, la justicia tendría que ser entonces un anuncio profético en establecer los principios morales de Elohim por el juicio. Y si podemos buscar cómo revelar este concepto, el mejor diccionario la escritura misma. Porque cuando leemos un pasaje y buscamos el contexto, entonces encontramos el significado de las palabras. Por ejemplo, si aquí mismo en Isaías leemos lo que dice del 4 al 6, dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca su justicia en la tierra y las costas esperan su ley. Así dice Yahweh Elohim, el que creó los cielos y los extiende y que extiende la tierra y lo que viene de él, el que da alimento a la gente en ella y espíritu a los que caminan sobre ella. Yo, Yahweh, he llamado en justicia y te sostendré por la mano, y yo te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Elohim dio a Yahshua como garantía del pacto al acceso para establecer su verdad a través de la justicia. Y a través de Yahshua Mashiach nosotros tenemos el derecho de pedir, reclamar, demandar la justicia en este concepto bíblico del pacto como un medio de redención y de salvación. Entonces, como hemos mencionado, la Keilah se ha quedado estancada en una mentalidad de extender la misericordia personal y no han despertado a la parte judicial del pacto davídico que nosotros tenemos. David, por ejemplo, ya lo hemos leído, entendido, analizado, explicado en otros audios, que él entendió el pacto y la misericordia y cómo lo aplicaría en la guerra. También vimos cómo Ezequías extendió el pacto de misericordia y lo aplicó en la amenaza de Sennacherib contra Judá. Entonces, ¿cómo hemos llegado a ser tan pasivos, tan inoperantes? ¿Cómo hemos tenido ahora una generación llena de ministros que solamente hablan de un supuesto amor y amor y amor, aunque nos estamos yendo todos al pozo de la destrucción y que Satanás nos esté pisoteando? Es porque se ha limitado la manifestación de la verdad, esa verdad que nos tiene que hacer verdaderamente libres. Y si hoy nosotros como Keilah salimos de los conceptos religiosos infectados en el pensamiento tradicional, que aún aquellos que dicen hoy estar en la Torá siguen arrastrando, entonces nos vamos a librar verdaderamente para entender la plenitud del pacto y orar como oró un David, orar como oró un Ezequías, orar como oraron los primeros seguidores de Mashiach, donde nos vamos a levantar en el principio de la justicia que se va a levantar sobre la tierra y cómo la mano de Elohim establecerá el temor en todo lugar, trayendo una medida para aquellos que tengan que ser salvos, por la cual Yahshua ya murió. Mira qué interesante lo que hace el sistema religioso. Le dice a la gente, conozcan la verdad, te presentan un plan de salvación y luego te dicen, ven y recibe a Jesucristo como Salvador.
Y ya no importa tus pecados, y ya no importa cómo vas a seguir viviendo a partir de ahora, porque tú tienes salvación. La pregunta es, ¿qué temor tiene esta persona para seguir viviendo una vida de santidad? ¿Qué temor tiene esta persona para decir, yo ahora sí voy a empezar a conocer del Eterno? Es decir, ¿qué temor tiene para haberse arrepentido? O por ejemplo, cuando se le dice a la gente, venga a Él porque todos sus problemas van a ser arreglados. Entonces yo llego aquí porque Él me va a solucionar las cosas, a arreglar problemas, a sacar de problemas económicos, de salud, etc. Entonces no necesito un arrepentimiento para eso. Él está obligado a darme lo que yo le pida. Y la verdad es que ese es el pensamiento de muchos. Entonces, ¿cómo va a haber temor de Yahweh sobre la tierra con un mensaje tan falso, tan mentiroso, que lo único que busca es llenar adeptos dentro de un edificio para engrosar un sistema religioso? Amados, que nunca más el Eterno nos permita volver atrás, porque esto es lo que está provocando que los demonios destruyan vidas, destruyan territorios, destruyan naciones, llenando países de iniquidad, que no se cambia nada porque no hay un arrepentimiento genuino, porque no hay temor del Eterno. Y las naciones tienen que ser juzgadas antes de la cosecha de las almas que está por venir. En Isaías 42:3 nos dice que toda justicia tiene su origen en la verdad. Pero cuando nos fijamos también, por ejemplo, en lo que nos menciona Efesios, que lo vamos a leer en un momento, nos damos cuenta de que las tareas principales que tenemos como Keilah es levantarnos y proclamar el estándar de la verdad del cual procede la justicia. Y es interesante porque el libro de Efesios es como el Yehoshua del Nuevo Testamento, o la de Brit Hadashah. El trabajo de Yehoshua fue muy claro. Su trabajo era convertir una promesa profética en una realidad física. Es decir, ahí está la tierra, es de ustedes. Ok, vamos a tomarla. ¿Cómo? Haciendo justicia. Desmantelando enemigos, saqueando territorios, acabando con pueblos que estaban ahí solamente para maldecir la tierra. Entonces él tenía que convertir esta promesa profética en una realidad. Había que poseer, había que pelear la batalla, había que tomar espada, había que cortar cabezas. Eso no es pasividad espiritual, es una acción de ejecución. Entonces, ¿cuántas cosas el Eterno ha prometido a tu vida y no han sido una realidad porque tú no estás en una operación física de traer esto a una realidad? Por ejemplo, en Yehoshua 1, del 8 al 9, dice, este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. No te he mandado, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Yehoshua, con el fin de llevar una promesa profética a la realidad, tuvo que confesar, meditar consistentemente en la Torá, interiorizarla en su corazón y hacerla un estilo de vida. Entonces la verdad de la palabra de Elohim es que ella es la semilla que echa raíces en el suelo de nuestras vidas. Y cuando esto inicia, este proceso inicia por el Ruach HaKodesh, podemos hablar sin temor. Y las palabras que salgan de nuestros labios tendrán todo el respaldo del cielo. Veamos lo que dice Efesios 3 del 8 al 12, porque aquí está revelando un conflicto celestial sobre el terreno de la verdad y declara el propósito que debemos de tener como Keilah. Leemos Efesios 3 del 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Mashiach, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la Keilah a los principados,
y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Yahshua Mashiach, nuestro Adón, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, los principados y potestades que están administrando el reino de las tinieblas y lo hacen a través del engaño, tienen que recibir una notificación clara de la Keilah. Ellos han tenido su propia marca de su verdad, entre comillas, distorsionando todas las cosas para traer engaño, porque las tinieblas es la ausencia de la verdad. Las tinieblas es la ausencia de la verdad, la ausencia de la Torá. Entonces, cuando una persona engañada lee nuestra constitución, que es la Torá, está buscando la licencia para destruir y vivir su desafiante estilo de vida de cualquier forma que quiera, y también trata muchas veces de alinearse si es que entiende la necesidad de hacerlo. Pero cuando hay personas que quieren ir en contra de la Torá, están desafiando la constitución de nuestro reino. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Los principados y las potestades están trabajando durísimo para engañar a la gente. Hoy en día hay tantos engañadores dentro de los supuestos ministerios, que son falsos ministros, manoseando la Torá y torciendo las escrituras para engañar a miles de almas. Entonces son engendros de las tinieblas, usados ahí para desviar el corazón de los que son del Eterno. Y por eso tenemos que despertar, y por eso tenemos que actuar, y tenemos que ejecutar sentencia contra estos usurpadores de la verdad. Entonces hay tantos demonios proclamando tantas cosas que son distorsionadas y tratando de establecer una verdad demoníaca, contraria totalmente a la Torá del Eterno. Entonces, hoy en día, estas cosas están diseñadas para destruir almas, pero también para destruir naciones enteras. Nosotros debemos de comprender que la Torá establece el estándar de la integridad sobre la cual la justicia está basada. Y podemos tener acceso a la corte celestial pidiendo justicia, pero no por nuestro deseo ni por lo que se nos ocurre, sino porque estamos en el estándar de la integridad de la justicia que es la Torá. Entonces, mis amados, hoy, así como tenemos que notificar, o se notificó a Sennacherib, tenemos que notificar a muchas personas que están utilizando hasta el lenguaje Kadosh, porque eso hizo el Rabsaces. Empezó a hablar en hebreo para que la gente le escuchara y poder impresionarlos por un lado, pero también engañarlos con el lenguaje de la santidad. ¿Y saben qué es lo que ocurrió? Que cuando Ezequías presentó estas cartas de amenaza de Sennacherib delante del Rey del Universo, en la corte celestial, el ángel de Yahweh descendió y mató sin ningún problema 185,000 asirios en una sola noche. El Eterno no tiene ningún problema, ni siquiera va a parpadear a la hora de eliminar a todos los perversos que han estado manipulando los asuntos de su reino. En Mateo 12, Yahshua cita enfáticamente a Yesayá en el capítulo 42 del 1 al 3, y dice en Mateo 12, 21, y en su nombre esperarán las naciones, o los goín, o los gentiles. Pero si leemos la totalidad del verso de Isaías 42, 6, dice, yo Yahweh he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, y yo te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, y por luz de las naciones, o de los goín, o de los gentiles. Entonces la justicia a la victoria descrita en Mateo tiene una aplicación particular en Efesios. Al leer las cartas o las epístolas, muchas veces nosotros descuidamos el pedigrí que tiene aquel que llamamos Pablo, o realmente el rabino Shaul, que debería ser lo correcto.
Y nos olvidamos que él era un estudioso de la Tanaj, de la Torá y los profetas. Y obviamente vamos a fallar si no entendemos el pensamiento verdaderamente de Pablo con respecto a su escritura. Y no vamos a aplicar la mentalidad de la Torá y de los profetas, perdiéndonos entonces las aplicaciones realmente de la intención por la cual él escribe. Porque aquí en Efesios se está presentando una revelación suprema del propósito de Elohim para la Keilah en Mashiach. Y el establecimiento de Efesios en su contexto, dentro de lo que se escribe basado en la Tanaj, nos está hablando de la importancia de la justicia y la verdad. Y nos está hablando de esta aplicación entendida. Y el tema del libro de Efesios es una Keilah en plenitud de Mashiach. Es una Keilah actuando con la justicia del reino de Elohim. Es una Keilah llevando a las personas al entendimiento de la manifestación del reino. Si nosotros leemos el capítulo 1 del 15 a 23 en Efesios, es interesante porque Rab Shaul ora por la condición de la Keilah, para que nosotros obtengamos un entendimiento de la medida completa de lo que Yahshua logró por nosotros. Y esto incluye el acceso garantizado que tenemos ante las cortes celestiales para instituir la justicia a favor de la verdad. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en Yahshua Mashiach y de vuestro amor para con nosotros, los Kedoshim, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Yahshua Mashiach, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, no solo todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la Keilah, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Esta parte interesante de la oración es la última frase donde define lo que es la Keilah. Lo define como la verdad de Elohim manifiesta, el cuerpo de Yahshua, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, mis amados, este cuerpo no puede estar atrofiado. Este cuerpo no puede seguir paralítico. Si la cabeza está funcionando, Mashiach está funcionando, el cuerpo no puede estar paralítico. O me pregunto si esa parálisis determina que esa no es la Keilah y ese no es el cuerpo. Interesante poderlo plantear de esta manera. Porque si no hay una transformación genuina para operar en coordinación con la cabeza y estamos paralíticos de hacer lo que nos corresponde, entonces no somos ese cuerpo. Entonces tenemos que hacer todos Teshuvah en Yahshua HaMashiach, hacer inmersión y arrepentirnos verdaderamente, para ahora sí salirnos del sistema maldito religioso de inoperancia espiritual en el cual hemos estado metidos tanto tiempo, y convertirnos en ese cuerpo verdaderamente operante. Porque el deseo de Pablo aquí claramente es orar de una forma intercesora, pidiendo que la Keilah se configure en un entendimiento, diciendo que seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Mashiach, que sobrepasa todo conocimiento, y que seamos entonces llenos de la plenitud de Elohim. Eso lo dice más adelante en el 3, 14 al 21 de Efesios. Entonces, amados, todos tenemos que llegar a un crecimiento, a una unidad de la fe,
Por eso me preocupa tanto la competencia aguerrida que tiene tanta gente por el saber, puros conceptos, pero no llegar a la unidad de la fe. Y por eso hay tantas divisiones, aún en este mal llamado mundo de las raíces hebreas, de la cual yo oficialmente me desmarco y digo, no me interesa ser parte de eso, porque lo que me interesa es ser parte de esta Keilah que vive en la plenitud de Mashiach, que es un cuerpo victorioso y en la cual se tienen que unir los que dejan esta batalla estúpida por ser quienes tienen una verdad y la lideran, para tener un acto de humildad y decir, Rey, a mí no me interesa estar en ese jet set de pseudos seguidores de Mashiach, y verdaderamente ser de aquellos que entran en la plenitud del entendimiento de lo que tenemos que hacer, porque esto es acción. Así como decimos acerca de Yehoshua, es acción, llevar lo profético a la acción. Entonces vamos a meditar en la Torah, hagamos la parte de nuestra vida y dejemos de ser unos sabelotodos. Dejemos de estar compitiendo por saber quién dice más cosas o tiene más likes en un canal de YouTube o quién tiene más gente en su organización. Y dejemos esa hipocresía religiosa heredada de Babilonia y seamos realmente aquellos que abandonen este sistema religioso. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino que sean llenos del Ruach. Y más adelante, en el capítulo 6 y 10, nos anima a ponernos también la armadura del Elohim, que ya ustedes conocen ese pasaje, que son las vestiduras de un sacerdocio real. Y todo el propósito de esas vestiduras era de que podamos tomar la verdad y pedir la intercesión de la mano del Eterno, que se mueve a través de este estándar de verdad. Y luego vemos como en Efesios 1:22 también dice, porque Él sometió las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza a la Keilah. Entonces cuando nosotros leemos Efesios, nos está presentando un cuerpo, una Keilah, una asamblea, que tiene responsabilidad de establecer el estándar moral de Elohim, de traer su justicia en cualquier situación que enfrentemos. Y tenemos que gobernar. No pueden seguir gobernando los principados, las potestades, los demonios, a través de líderes de engaño, de personas que están al servicio de las tinieblas. Tenemos que ir delante del trono del Eterno, a los tribunales celestiales, y traer sentencias sobre estas personas y sobre estos sistemas malditos que han estado corrompiendo territorios, naciones, sociedades, y que se ha juzgado todo esto de una forma directa de parte del Eterno. Entonces, mis amados, cierro leyendo lo que dice Lucas 19, 11, 14 en palabras de Yahshua. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yahshua y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Elohim se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Esta parábola manifiesta un mal funcionamiento de los ciudadanos de este reino. El problema de los ciudadanos es que no le permiten al rey gobernar. Y por no poder gobernar sobre ellos, tampoco pudo gobernar a través de ellos. Entonces aquí Yahshua nos revela que el propósito principal de la Keilah es establecer la justicia victoriosa y real, y que tiene que ser demostrada a los principados y potestades. Amados, Yahshua reina, no son ellos. Los principados, potestades, gobernadores de la Trinidad no están reinando, ellos no tienen la autoridad ya. Es Yahshua que reina y ha dado el poder a la Keilah.
Entonces tenemos que nosotros levantarnos en este tiempo. Tenemos que evocar esta justicia y poner una demanda sobre este pacto que tenemos en Yahshua. Podemos recordar cómo Sadrach, Mesach y Abednego se negaron mentalmente para afrontar ese reto. Y ellos también se negaron a inclinarse ante el ídolo. Y fueron arrojados al fuego. ¿Y qué pasó? La verdad prevaleció. Salieron victoriosos del fuego. Entonces, tal vez algunos están hoy viviendo algún fuego por causa de haberse parado en la verdad y decir, no, yo voy a seguir la Torá. No, yo voy a guardar Shabbat. No, yo voy a hacer esto y lo otro. Y claro, se ha levantado un pequeño fuego por ahí. Pero siempre saldremos victoriosos. Entonces, mis amados, tenemos que realmente en este tiempo levantarnos, superar toda circunstancia y mantenernos en una posición militante, porque la justicia es inminente para estos tiempos y tenemos que levantarnos para desmantelar lo que haya que desmantelar. Que el Eterno nos ayude y nos dé la fuerza para lograrlo y llegar hasta la meta final.